hay diferentes formas de llegar a la muerte en caso de estar en una situación extrema. Bien. Algunas legales, otras no. Primero tenemos que partir de que estamos hablando de una persona que tiene una historia personal, que tiene mecanismos de afrontamiento, que tiene familia o no presente y que tiene un diagnóstico de una enfermedad donde los médicos han determinado que esa enfermedad limitante para la vida no va a poder tener una función curable, no va a poder llegar a curarse. A partir de delimitar eso es que vamos a encontrar que existen distintos tipos de muerte en donde la persona puede acercarse. Algunos es el suicidio asistido, caso concreto es en Suiza, que pasó solamente en Suiza, donde los médicos están autorizados legalmente a prescribir una medicación para que la persona se la suministre en el momento que crea adecuado de dar final de vida. Es solamente legal en Suiza. El suicidio general, donde la persona, frente al diagnóstico de una enfermedad, donde siente que no puede seguir llevar adelante eso, decide terminar con su vida. La eutanasia, donde estaríamos hablando de que un equipo médico, previo el consentimiento del paciente y el consentimiento de la familia, determinan una práctica médica controlada para terminar con ese sufrimiento. Y finalmente lo que sería la sedación paliativa, que es legal y que implica que frente a un proceso donde ya estamos en el momento de final de vida, para evitar una mayor agonía, como puede ser en una fibrosis quística, donde la persona puede morir por una apnea, puede morir asfixiado, para evitar ese momento que es muy cruento, se le suministra una sedación paliativa, que eso se puede dar dentro de los equipos de cuidados paliativos. Doctor, en Argentina la muerte digna es lo que está permitido. En realidad hay una ley que permite la voluntad, la autonomía y la voluntad para disponer qué tratamientos o no puedo tomar en una situación de enfermedades incurables o enfermedades terminales o irrecuperables, pero que se es mal llamada muerte digna. En realidad tuvo que ver con un caso de hace unos años de la madre, se conoce con el nombre de la madre, la chica era Camila, pero la madre se llama Selva Erbom. Y fue ese caso el que dio lugar a esta ley, a esta modificación que fue la 26742, que fue la modificación a la ley de los derechos del paciente, donde uno puede incluso de manera anticipada advertirle al cuerpo médico cuáles son los tratamientos que uno va a tolerar o no tolerar ante una situación inminente de tratamientos de difícil, digamos, sostenimiento en la vida de la persona. En 2015 la Suprema Corte tuvo que ratificar esto porque estaba el caso de una persona cuyos familiares pedían la mal llamada muerte digna, pero él no había dejado nada por escrito. Claro, lo que pasa es que la ley lo prevé que en los términos de la ley de ablación de órganos, ¿sí? Los familiares en ese grado de prelación puedan opinar respecto de los tratamientos que una persona pueden ser aplicados a una persona en caso de estar en estas situaciones de irreversibilidad aparente de cuadro clínico. 261-3377-500 es la línea directa de WhatsApp y ya llegan mensajes, empezaron a llegar inmediatamente, tiramos la consigna, así que vamos a compartir con ustedes los mensajes de los televidentes. Sí, estoy de acuerdo, me parece muy cruel tanto para el enfermo como para los que tienen que cuidarlos. Totalmente a favor de la eutanasia, solamente uno es dueño de su cuerpo. ¿Por qué prolongar el sufrimiento de uno y su familia? Yo decido sobre mi cuerpo más allá de la religión y su opinión. Sí, estoy de acuerdo, sería una muerte digna. Soy Lucy de la Valle. Eutanasia para mí, sí. Por supuesto que no. Dios nos da la vida y solo Dios nos la quita. Sobre la eutanasia estoy de acuerdo, creo que es un debate que nos debemos, pero no estamos preparados como sociedad para abordarlo. Espero que la humanidad vaya en camino hacia esa libertad final, el derecho a elegir morir dignamente, dice Leticia de las Heras. Sí, estoy de acuerdo porque un ser humano debe morir con dignidad. Sí a la eutanasia, la agonía solo genera tristeza y gastos. Sí, estoy a favor de la eutanasia, sí, estoy de acuerdo. Llamativo la cantidad de sí, ¿no? Ahí Llamativo. está la gente opinando, ¿no? Yo podría aportar, y me parece a mí que hay una confusión a veces terminológica entre lo que es la eutanasia y lo que se denomina
muerte digna en términos generales. A mí me parece que la eutanasia es una práctica por la cual se le quita la vida a una persona. Y yo no estoy tan de acuerdo con esa posición. Yo entiendo que sí es saludable esta idea de uno poder determinados tratamientos cuando son extraordinarios, desproporcionados, cuando hay un encarnizamiento terapéutico, poder tomar la decisión, sea la persona afectada o sus familiares, de poner fin a esos tratamientos para tener una muerte natural. Ahora, la muerte inducida o asistida es otra cosa, y me parece que es muy peligroso el pensamiento tan liviano de entender que el manejo del propio cuerpo habilita a que pueda pedir la asistencia para un suicidio, porque en definitiva esa sería la diferencia. También acá lo que habría que diferenciar es en esto que vos decías, de que cuando la persona puede decidir sobre su cuerpo, pero en un caso particular expresando la voluntad, y lo que se está confundiendo con muerte digna es una derivación de la eutanasia que se llama ortotanasia, que es cuando ya la persona ha expresado y se da por finalizado el sostén artificial que está brindando el respirador o alguna otra asistencia mecánica que está haciendo que esa persona se prolongue en la vida. Eso se llama ortotanasia. ¿Eso está permitido en Argentina? Eso está permitido dentro de la ley de muerte digna. O sea, la persona dejó por escrito ante un escribano que yo no quiero que prolonguen mi vida artificialmente. Pero eso no se llama eutanasia, se llama ortotanasia. Un caso claro de eutanasia es lo de Paula Díaz en Chile. Ella es la que decía: no puedo más con mi cuerpo, no puedo más con mis dolores, con mi padecimiento. No es que se negaba a un tratamiento, ella quería morir. Acá estamos hablando de calidad de vida. Todos tenemos, según nuestros mecanismos, nuestra edad, nuestro momento, un concepto de calidad de vida. No es el mismo concepto de calidad de vida que vas a tener vos a tu edad, que tal vez va a tener una persona a los 70, a los 80 o por lo que está pasando, y ha sumado a un diagnóstico. Entonces, si yo lo que encuentro es que mi vida no está teniendo dignidad, para eso se introduce desde España, por ejemplo, el concepto de la terapia a la dignidad, que se aplica previo a esto. O sea, se le pregunta a la persona: ¿te sentís bien? ¿Te sentís digno en esto que estás viviendo? Porque algunas personas que le cambian los pañales o sentir que no puede hablar, por ejemplo por un ELA, que empieza a quedar inmóvil y no puede hablar y solamente puede mover los ojos, pasa esto a ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Estoy viviendo o me están prolongando? Bueno, era un poco lo que decíamos a Nora Carpena, ¿no? Que en un momento ella dijo: si él pudiera hablar, seguramente pediría la eutanasia porque solamente podía mover los ojos. No estuvo así durante años, ¿no? Lo cual era indigno para él y para todo su entorno. Acá lo que hay que ver de que todo esto, desde el área médica, lo que estamos hablando es que tanto la sedación paliativa como la muerte digna se enmarca dentro de un proceso de bioética. En la bioética lo que vas a encontrar es un trabajo dentro del acompañamiento con la parte legal, pero de médicos y de equipos de cuidados paliativos especializados en bioética, donde hablamos de que lo que va a pasar no le voy a hacer más mal de lo que ya está pasando. La no maleficencia, la beneficencia. Voy a generar un alivio en esta situación. Me compruebo de que la persona no tiene autonomía para seguir por sí misma y estoy dentro de un marco legal. No son muchos los países que aceptan la eutanasia. La eutanasia está aceptada en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, en Canadá y en algunos estados de Estados Unidos. Solamente. Solamente. Y en Colombia por un fallo del Tribunal Constitucional. ¿Y en qué se basa una legislación para prohibirla o aceptarla? A ver, el problema con la eutanasia, hay un fallo emblemático que la Corte Europea de Estrasburgo, la Corte Europea de Derechos Humanos, el equivalente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Dayan Preti, determinó que cada país es soberano para determinar estas reglas sobre la atención de derechos entre la vida y la muerte, y que no permitir la eutanasia no viola ningún derecho humano. Ese es un caso muy emblemático del año 2002 y que de alguna manera nos marca esta idea de que no necesariamente tenemos que recurrir a la eutanasia para entrar en esta situación de tener paliativos o poder dar una calidad de vida hasta en la adversidad a un paciente, metiéndome en términos médicos. Pero entiendo que
es muy difícil porque se presta para situaciones muy complejas la eutanasia. De hecho, en Bélgica, que es uno de los primeros países, o sea, después de Holanda, el país que siguió con la eutanasia, hoy hay un conflicto muy serio. De hecho, hace 2 años, en 2017, uno de los médicos fundadores de las instituciones de eutanasia, que era miembro de la comisión que determinaba los casos en que era posible o no practicarse, decidió dimitir a su cargo denunciando situaciones de irregularidades en cuanto a las muertes, que es von Tellenbosch o algo así, es un apellido bastante complejo, Ludo es el nombre, y así también se han expedido otros médicos en Bélgica, ahora poniendo esta idea de lo que ellos hablan como una pista resbaladiza en la traducción, de esto de que abrieron una puerta y hoy se han encontrado con que cada vez hay más pedidos de eutanasia por distintos motivos, ya con gente que por cualquier eventualidad, por ahí por estar en depresión o no querer vivir y no tener la fuerza para hacerlo por sí mismo, pretende que el Estado le brinde el camino a la eutanasia. Y también se han incorporado y incrementado denuncias respecto a malas prácticas de eutanasia donde se han hecho sin las formas legales o sin consentimiento de las partes. Entonces, es una problemática y yo creo que esa es la explicación de por qué no ha sido abordado en otros lugares del mundo. Llegan más mensajes al 261-33-77500. Te estamos preguntando Si estás de acuerdo con la eutanasia y tenés la línea de WhatsApp habilitada para opinar todo lo que quieras. Totalmente de acuerdo, Suiza es un buen ejemplo, es algo muy triste, pero debemos debatirlo. Buenas tardes, ¿muerte digna igual a eutanasia? Sí, totalmente de acuerdo, no es lo mismo. Lo estamos diciendo. No. Vamos a aclarar. No es lo mismo. Y lo de Suiza tampoco es lo mismo. Tampoco lo de es lo Suiza es un suicidio asistido. Eso no, es otra cosa también diferente. Buenas tardes, estoy plenamente de acuerdo con que se permita la eutanasia en una manera regulada. Dar plenitud a los derechos individuales indica avanzar como sociedad. Me parece solo uno puede mandar sobre su vida, a la cual no eligió venir, dice Alejandro, desde Uruguay. Gracias, Alejandro. Muy interesante el debate, estoy a favor. Quienes no están de acuerdo solo se basan en teorías filosóficas, pero nunca sufrieron con un familiar en años de agonía. Estoy de acuerdo, la eutanasia es un derecho que debería consagrarse para asegurarle a una persona una muerte digna y evitar el encarnizamiento terapéutico. Perdón, le quería preguntar a Javier esto. Si es encarnizamiento no es terapéutico, ese es un error social al hablar. Si es encarnizamiento no es terapéutico. Bien. No, te quería preguntar con respecto al mensaje anterior que decía, nunca estuvieron cerca de una situación de esta. Vos estuviste, ha sido tu carrera, digamos, estuviste Sí, siempre 37 años llevo trabajando. cerca de la muerte, digamos, de alguna manera, ¿no? A ver, en esto, y un poco como lo que marcaba él, hay que ver a la persona, porque hay que mirar los mecanismos de afrontamiento, porque tal vez lo que tiene es una enfermedad que es limitante para la vida, pero puede llegar a tener buen pronóstico con una calidad de vida ajustada. O sea, le voy a enseñar a esta persona que ha tenido una amputación o que ha sufrido alguna situación a adaptarse a una nueva calidad de vida. Para eso voy a trabajar su faceta emocional. Por eso en la mayoría de los equipos de cuidados paliativos existimos los psicooncólogos, los tanatólogos, personas de que vamos a también evaluar de que la persona no esté haciendo esto que él decía muy bien, que quiere decir que está claudicando. Siento que no puedo más. Pero siento que no puedo más en un cuadro que se llama de dolor total, donde vas a encontrar la parte física, que es lo que me duele, la parte emocional, que a veces no me duele tanto lo físico, pero me está doliendo el sentirme mal. La parte social, dejo de trabajar, me miran raro. La parte económica, enfermarse cuesta y muchas veces esto forma parte de un proceso de decir, bueno, dejo de generar gastos para la familia. Y la parte espiritual, donde a veces lo que siento es, ya no quiero estar acá, quiero estar en otro lugar. Y empezamos a idealizar la muerte con este sentido de voy a estar en otro lugar y voy a estar mejor. Si se le enseñara a la gente a vivir con calidad de vida y a darle herramientas para vivir con calidad de vida, también estaríamos hablando de prevención de ciertas situaciones de exceso como la que decía el doctor. Ese es tu trabajo. Sí. Enseñar a la gente a vivir con otra calidad. El trabajo del Intentamos. tanatólogo. Claro, porque cuando uno escucha tanatólogo piensa que es todo lo contrario. No, es está lo más que relacionado con la muerte. Es lo que le está más explicaba relacionado- Marisol. Tánatos es el dios griego de la muerte. La especialidad de tanatología, que yo me formé en España, lo que es se le pone el adjetivo nueva tanatología y es ayudar a que la persona que va a partir
por edad, por situación de enfermedad o por la circunstancia que sea, fallezca con la mejor calidad de vida posible y en pleno uso de sus funciones. Doctor, antes de irnos a la pausa, en el caso de Nora Carpena, por ejemplo, que su marido, ya fallecido, había sufrido 5 accidentes cerebrovasculares, vivía porque estaba justamente conectado a un respirador. ¿Ahí no cabía lo que la normativa permite, que es la muerte digna? Lógicamente, ahí podría haber aplicado esta normativa que está vigente desde el 24 de mayo del 2012, existe esta ley, y le permite al familiar, incluso en el orden de prelación, el cónyuge que convive y que no está divorciado, obviamente, es la primera persona en decidir sobre la vida o la muerte de su marido. Y en ese sentido, en desconectar para terminar con la vida. Pero no tiene que ver necesariamente con este sentido. Después lo dejamos abierto para después de la pausa, pero han habido casos históricos donde el abuso de poner en una norma la vida o la muerte ha generado matanzas importantes, donde hay historia antigua respecto a esto también. Esto no es un tema nuevo, pero bueno, les dejo la inquietud para después de la pausa. Listo. La dejó picando. Ahí está, la dejó picando. Y la vamos a hacer, así Claro que volvemos sí. y nos sacamos las inquietudes. Ya Pausa venimos. cortita. Voluntad expresa del paciente deliberada con su familia y con el equipo médico. Ok. Sería muy bueno decidir mi partida cuando ya no hay solución y solo sufrimiento. Muerte digna para mí, sí. Sí, estoy de acuerdo, es muy triste ver a un ser querido deteriorarse con una enfermedad que no tiene posible recuperación. Por supuesto que estoy a favor de la eutanasia. Una persona no tiene por qué sufrir cuando su enfermedad es incurable o terminal. Gracias, nos dice Susana. Hola, soy Walter de Maipú. Sí, estoy de acuerdo con la eutanasia. Lo haría si fuese necesario un ser querido y pediría lo mismo para mí, de no tener cura y dejar de sufrir. Felicitaciones por el programa Muerte Digna. Y siguen mezclando, ¿no?, este concepto de muerte digna con eutanasia, que no es lo mismo. Quizás debamos reiterar la diferencia entre una y otra. A ver, estamos hablando de 4 tipos. Suicidio asistido solo en Suiza. Suicidio porque yo siento que no puedo, me decido quitarme la vida. Suicidio asistido, el médico prescribe y en casa la persona lo consume. Lo hace solito, pero hay alguien que prescribió. Suicidio, yo decido terminar con esto. Eutanasia, donde hay un equipo médico y previo la deliberación consciente con el paciente y escrita junto con la familia, se decide esto. Y esto es solamente en algunos países. Y lo que sería el trabajo dentro de los cuidados paliativos, que sería una sedación paliativa. La sedación paliativa se incluye dentro de este concepto de muerte digna, que muerte digna sería, en el caso de Argentina, la supresión de la asistencia artificial, y en eso tenemos que diferenciar. No estamos hablando de la palabra eutanasia, sino estamos hablando de la palabra ortoeutanasia. Ahora, en caso de que en Argentina, voy al caso hipotético de que se autorizara eutanasia, los médicos hacen un juramento. Claro, Hipócrates, Claro. en el siglo V a.C., en Grecia, hizo un juramento de que jamás iba a brindar medicación a una persona para su muerte, aun aunque esto se lo pidiera, ni incidir a una persona para que tomara una decisión de muerte. De ahí surge el juramento hipocrático de los médicos, y de ahí entra el conflicto médico-legal y bioético respecto de el trabajo de los médicos frente a estas posibilidades. Por eso es que también desde ese punto de vista y desde el derecho que tenemos todos de tener objeción de conciencia, alguna vez lo hablamos de que la objeción de conciencia es un derecho humano que nació inclusive con la Revolución Francesa. Entonces, de alguna manera, ese es otro gran conflicto a la hora de hablar de eutanasia a la ligera, que no es lo mismo que lo que estamos planteando desde este lugar y lo que la ley de Selva Erbon, que habla de la autonomía y la voluntad para asumir tratamientos extraordinarios frente a una situación de posibilidad de no recuperación de una enfermedad o la tan temida, no sé, situación de muerte irreversible. Y acá lo que habría, creo, que marcar es que es el trabajo transdisciplinario. Cuando uno habla de que una persona está en esta condición, estamos hablando de que aparece un abogado
para ver que se esté resguardando los derechos del paciente, porque tal vez el paciente puede estar siendo inducido, que el equipo médico haga control y esté el servicio de bioética del hospital de acuerdo con lo que se puede llegar a hacer, que la familia esté de acuerdo no presentando objeción. O sea, no estamos hablando de solo una decisión a la ligera, sino implica todo un equipo transdisciplinario opinando para hacer el acompañamiento en la situación. Bueno, vamos a continuar con este mismo tema desde otro ángulo. Desde otro ángulo, y para eso está Daniela Gutiérrez lista. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Rodi. Esto de las directivas médicas anticipadas, anoche charlábamos con María Laura, diferentes casos, y le conté un caso personal donde me preguntaron si se podía realizar una práctica médica sobre un pariente mío muy cercano. Yo dije que no, y eso abrió un debate en el hospital que fue tremendo. Hubo médicos que decían bien, él, que es su pariente más directo, dice no, punto, y otros decían no, a mí no me interesa su opinión, para mí es una decisión médica, es una decisión mía, si lo hago o no lo hago. ¿Qué sucede en ese caso? Bien, ahí podemos decir que la tensión entre este derecho al decidir, esta autonomía de la voluntad que, como bien dijimos, la ley autoriza de parte sea de la persona directamente involucrada o del familiar a su cargo, tiene que ver con que son para casos donde hay realmente una situación terminal que tiene que estar corroborada y cuando esos tratamientos son desproporcionados o son extraordinarios. Los tratamientos ordinarios y la posibilidad de viabilidad de una vida humana está todavía en manos de los médicos. Y de ahí la discusión. Y también discernir acá en esto que también se ha podido avanzar desde la bioética, en donde estamos hablando de enfermedades terminales. No toda lo que se llama enfermedad terminal ya es así, por eso se ha cambiado por enfermedad limitante para la vida. Porque que yo haya padecido un proceso oncológico, entonces yo tengo una enfermedad terminal, entonces yo ya no tendría que estar vivo. No, se llaman enfermedades limitantes para la vida, que entran en faceta de terminalidad en un momento. Pero no toda enfermedad que antes se consideraba terminal llega a un momento de muerte. O sea, hay muchas personas que han tenido leucemia, hay muchas personas que han tenido un proceso oncológico. Antes se consideraba hasta una enfermedad terminal, el HIV. No son enfermedades terminales, son enfermedades limitantes para la vida. Entonces, es importante porque si la persona considera de que me diagnosticaron cáncer y en la cabeza lo que yo tengo es que mi abuela sufrió por ese cáncer y la pasó tan mal, entro en un proceso emocional a tirarme abajo y tal vez lo que se necesita acá, vuelvo a decir, un equipo transdisciplinario donde además de los médicos esté un equipo de psicólogos o de acompañantes emocionales que puedan orientar a la persona para decir, mira, esto es lo que va a pasar y a partir de eso que se delibere con la persona y también con la familia para que no pase esto de las contradicciones y que todos estén de acuerdo porque si no a veces se terminan los médicos con juicios porque tomaron o no tomaron una decisión. Claro, en la pausa hablábamos con el doctor Teisidor por qué este tema resulta tan duro a las emociones y además polémico, porque quizás detrás de una decisión de que acabe la vida de alguien hay intereses económicos. Lógico. Nosotros un poco contábamos esto de que existen casos donde se ha utilizado la práctica eutanásica para anticipar los resultados de una herencia, por ejemplo. Entonces, se ha ocultado a través de la eutanasia ablaciones de órganos ilegales. A ver, la puerta que se abre en este, como dijimos, patinaje resbaladizo, que es más o menos la expresión en francés que utilizan los belgas, tiene que ver con esto, con que cuando hay materias que son de difícil regulación, como es esto de la vida y la muerte, se abren espectros que uno en el principio son inimaginables. Y de hecho, para ir para atrás en el tiempo, también hicimos el comentario respecto de lo que pasó en Alemania a través de la doctrina que fue de a poco sembrando Nietzsche, cuando hablaba de las personas que vegetaban perezosamente y que su vida no tenía valor. Y eso llevó, después de un caso emblemático de una abuela que pidió la muerte en ese momento a Hitler personalmente de un niño que era
con síndrome de Down y que además tenía un problema que solamente tenía 2 extremidades, eso habilitó a que se terminara una norma, esa norma se interpretó de manera fría y terminaron en el hospital de Leipzig, Alemania, en 1939, muriendo 5.000 chicos que tenían deficiencias de distinta naturaleza, en virtud de esta norma. Entonces, estos ejemplos, ya, lamentablemente en la historia los tiene. Entonces, por eso hay que ser muy cauto a la hora de hablar de eutanasia, porque, insisto, para los televidentes no es lo mismo la eutanasia que lo que la ley habla de paliativos para tener una muerte como Cicerón pretendía, que era esa muerte digna, eso que Sin hoy... sufrimiento. Sí, Claro. con calidad de vida hasta el último momento. Yo no soy de los que piensan que el tiempo pasado fue mejor, pero tengo como la sensación, viendo los mensajes que se vuelcan mucho para el sí a la eutanasia, que si hubiésemos hecho esta entrevista hace 10 años atrás, el resultado no era el mismo, ¿no? Que Que también hubiese sido tal más vez no que sí. hay que enmarcar dentro del contexto emocional. Acá hay que salirse tal vez de solamente la palabra eutanasia. ¿Estamos viviendo bien? ¿Estamos viviendo cada uno con calidad de vida? ¿Nos estamos dando los cuidados que cada uno necesita de alimentación, de descanso, de atención a la familia? Entonces, esto abre mucho más todavía. Entonces, si yo siento que no estoy viviendo bien, que la situación económica me agobia, que encima me dan una enfermedad que me va a costar cara, que la obra social no me la cubre o no la tengo, entro a caer y a derrapar y puedo llegar a decir, bueno, más vale morirme que seguir vivo. Pero esto tiene que ver con habilidades emocionales y con hablar de calidad de vida y de vivir dignamente. Javier, yo iba a preguntar si con el correr de los años, estos últimos tiempos, ha cambiado el valor de la vida. Ha decaído el valor de la vida. A ver, yo recuerdo una frase en el 2008 estábamos en el Congreso de Suicidología en San Salvador de Jujuy y llegó un personaje polémico en aquel momento. Llegó, se presentó y dijo, ¿vieron que estamos viviendo mal? Yo creo que si nos diéramos más tiempo de mirarnos a los ojos, de poner una mano en el otro, de abrazar, de charlar, viviríamos mejor. Se paró y se fue, tardó 5 minutos, Cardenal Bergoglio. Apa. Y a mí me pareció muy concreto, o sea, si empezáramos a vivir mejor, si mejoramos nuestros vínculos, si mejoramos lo que queremos vivir, tal vez yo pueda darme cuenta que tengo más mecanismos de afrontamiento frente a una enfermedad, que tengo más personas que me rodean y que tengo una red de contención y que tal vez voy a aprender a vivir con otra calidad de vida. Y no es necesario pensar en dejar de vivir, porque me pueden enseñar a vivir tal vez con una mano menos o tal vez no pudiendo comer todo lo que comería si estuviera sano, pero puedo vivir con otra calidad de vida. Doctor, recordando un poco lo que se habló con la escribana y esta necesidad de las directivas médicas anticipadas, otorgarlas a través de un escribano, ¿qué sucede si uno se lo expresó a la familia, pero no quedó por escrito cómo debe actuar el pariente, el familiar que quiera afrontar esta responsabilidad? Bien, o sea, las directivas anticipadas no son, en rigor, algo extremadamente necesario. O sea, pueden estar o no pueden estar, pueden hacerse ante un escribano, como bien dijo la doctora recién, pero también pueden ser hechas ante el juez de primera instancia de la jurisdicción donde yo tengo domicilio. Entonces, aclarado esto también, porque es una alternativa válida hacerlo ante el juez, si no lo hice, cuando a mí me hacen el consentimiento informado, si yo estoy en condiciones de recibirlo, lo recibo yo, y si no, la persona que esta prelación que hablamos, mi esposa, mis hijos si son mayores de edad, mis padres, mis nietos, mis abuelos, va graduando esa prelación, van a poder, ante el consentimiento informado, está predeterminado que uno de los ítems que se tiene que explicar claramente es este derecho a no prestarse a ciertos tratamientos quirúrgicos, de hidratación, de alimentación o de aparatología. Entonces, en ese momento se puede tomar esa decisión y la puede tomar la persona que esté a cargo del paciente. Y incluso tiene que haber un acompañamiento por parte de esta persona o del paciente, si está en condiciones de hacerlo, a cada acto médico para ir refrendando el mismo. O sea, el sistema yo entiendo que es hoy en Argentina falible, pero muy bueno. Y entiendo que la eutanasia, en el rigor de lo que significa esta
de alguna manera lo que estamos haciendo, estamos vanagloriando el suicidio, porque no estamos ya pensando en el dolor y en el sufrimiento, sino estamos pensando en una salida sencilla ante una situación difícil. Es un mal mensaje, me parece a mí, lo debo decir porque por honestidad intelectual. Y les puedo decir que esto se ha debatido, por ejemplo, en España. En España hay 3 veces más suicidios que muertos por accidentes de tránsito, en una estadística seria. Entonces, y España tiene una ley parecida a la Argentina y dispone que para la viabilidad de este consentimiento que sea realmente tomado en cuenta o de esa exposición que se haga al momento de hacer un tratamiento, tiene que haber una viabilidad en la vida menor a 6 meses. O sea, le ha puesto una cosita más. Como dije, en Bélgica se está revisando la eutanasia, porque ha traído muchos problemas. O sea, yo creo que esto obviamente es un debate abierto, pero hay que hacerlo de manera seria. Y en el otro extremo, Chile, que tiene a 3 de 4 médicos manifestándose a favor, que quiere bajar la posibilidad de que accedan a tomar la decisión de 18 o 14 años, y que además está pensando en la inclusión del suicidio asistido. Digo, el otro extremo, decía. En Bélgica se está revisando lo que se ha hecho y en Chile se está queriendo ir por todo. No sabemos qué va a prosperar de todo eso, pero digo, se está queriendo ir por todo.